Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, porque toda esa potestad la tiene Él, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una comisión porque ellos tenían el llamado de Dios y los dones del Espíritu Santo para llevarla a cabo. Sin embargo, cuando vemos el verso 18, y con esto vemos el primer punto, la victoria obtenida, el Señor dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Algunos han dudado de estas palabras porque se ve como si el Señor no hubiese tenido esa potestad. No, eso no es lo que el texto está diciendo. Acuérdense que hay un principio de hermenéutica bíblica. Hermenéutica es la ciencia que estudia la Biblia y la interpretación bíblica. Hay un principio de hermenéutica que nos enseña: la verdad bíblica de un pasaje debe ser confrontada con los demás pasajes de la Biblia. Y no está diciendo el Señor en este pasaje que Él estaba recibiendo toda potestad en ese momento. Si ustedes van conmigo a Juan capítulo 17, oigan lo que dice el mismo Señor en la oración sacerdotal de Juan 17. En el verso 5 dice de Juan 17: ahora pues, hablando el mismo Señor Jesucristo, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesucristo ya tenía la gloria junto al Padre antes de la creación del mundo. Él, como la segunda persona de la Divina Trinidad, tenía toda potestad. Lo que Él está diciendo en Mateo capítulo 28, en el verso 18, es que como Mesías prometido, en su humanidad, al vencer a Satanás en su propio terreno, es decir, en el mundo, ya Él tenía en la parte del Mesías toda potestad obtenida. Ahora, ¿qué significa eso? Mis amados hermanos y amigos, y a los que vean esta meditación o exposición en la internet, lo que esto significa es lo siguiente: cuando Dios creó al hombre y a la mujer, a Adán y a Eva, Dios le encargó a Adán que él iba a ser el Señor de todo lo creado. Adán, como la primera persona creada, tenía en él ese mandato y ese privilegio de Dios. En el capítulo 3 de Génesis, cuando Adán es seducido por la mujer y la mujer, habiendo sido seducido por la serpiente, ambos caen en manos del maligno, y esa potestad otorgada a Adán se la pasa al obedecer el mandamiento de la serpiente al diablo. Por eso es que Satanás, en Mateo capítulo 4, él tentando a Jesús le dice: si tú te postras y me adoras, yo te voy a dar toda la potestad y todos los reinos del mundo, porque a mí me ha sido dada. Pregunta: ¿y cuándo le fue dada? Bueno, cuando Adán
cede a la tentación y se somete a la petición de Eva, que ya se había sometido a la tentación del maligno. Tanto Adán como Eva condenan a toda la humanidad a ser siervos del diablo. Es por esa razón que Jesucristo se hace hombre. En el mismo capítulo 3, el Señor le promete a la mujer que de su descendencia iba a nacer uno que iba a destruir la condición en que el hombre había caído por causa del pecado. Y ese uno que había sido prometido en el Génesis venía por todos los siglos siendo predicado y profetizado en el Antiguo Testamento de que ese Mesías estaba a punto de llegar. En el Nuevo Testamento, entonces vemos al Mesías ya revelado, ya presentado, ya en el mundo, dirigiendo con sus apóstoles todo el plan divino que dice Pablo en Efesios capítulo 1, que había sido diseñado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué significa esto? Que el pecado no tomó a Dios por sorpresa. El pecado no tomó a Dios por sorpresa. Dios sabía que desde que Él creara el hombre a su imagen y semejanza, el hombre iba a ser tentado por el maligno. ¿Por qué? Porque Ezequiel 28 nos dice que Satanás fue desechado porque él deseó en su corazón, en su mente, ocupar el trono de Dios. Y por eso fue desechado. Y ustedes lo pueden leer en su casa en Ezequiel 28. Entonces, una vez el maligno consigue a Adán y a Eva que le sigan, Dios pasa a mover la pieza que tenía a su disposición desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuál? Su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, iba a venir, como dice Pablo en Romanos capítulo 5, verso 12, como el segundo Adán. Como el segundo Adán. Ahora, Dios hecho carne toma forma humana y viene a enfrentar al maligno en su terreno. Adán peca en el paraíso, donde no había pecado, donde él tenía todo a su favor. Cristo viene a enfrentarse en un mundo caído, en un desierto, con 40 días de ayuno, y sin embargo pudo vencer al maligno. Lean Mateo capítulo 4. 3 tentaciones en la mayor debilidad humana, y en cada una de ellas el Señor hizo lo que Adán y Eva no pudieron hacer. Por eso es que el apóstol Pablo dice en Romanos 5, Él es el segundo Adán. Él vino ahora a tomar Él como el segundo Adán la representación que el primer Adán había perdido. Hace muchos años, en un debate en Estados Unidos, un ateo le hizo la siguiente pregunta al expositor de la palabra. Y le dice él, levanta la mano, tengo una pregunta. Yo quisiera ¿cómo usted me responde lo siguiente? Si Dios creó al hombre, como ustedes dicen, yo no lo creo, yo soy evolucionista, le dice él, pero ustedes dicen que Dios creó al hombre. Y el hombre, habiendo sido creado sin pecado, cayó en pecado, desobedeció y trajo la maldición. Yo me pregunto, ¿qué va a evitar que cuando ustedes estén en el cielo, aquí en la tierra, como ustedes enseñan, ustedes no vuelvan a caer de nuevo en pecado? La pregunta es muy buena, muy buena. Y ese predicador se para y dice, bueno,
la razón por la cual eso no puede pasar jamás es que mi salvación y la del pueblo de Dios no descansa ni en mí ni en ninguno de ellos. Descansa en Jesucristo, que es Dios hecho hombre. Y Jesucristo nunca puede pecar. Es decir, que la salvación obtenida por el Señor Jesucristo, ya no hay nada, absolutamente nada, ni en el presente ni en el futuro, que pueda tumbar esa bendición. ¿Por qué? Porque Él es Dios hecho hombre, y como Dios nunca ha pecado, como Dios nunca ha mentido, como Dios nunca ha faltado a su promesa, y como Dios tiene toda la potestad en su mano. Y eso es lo que en Mateo 28, 18 está diciendo el Señor. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, como tengo toda esa potestad en mi mano, vayan y prediquen el Evangelio, hagan discípulos. Mis amados hermanos, el trabajo del Evangelio nunca es en vano. Nunca. ¿Por qué no es en vano? ¿Porque predicamos bien? No. ¿Por qué no es en vano? ¿Porque somos muy santos? No. El trabajo no es en vano, porque desde antes de la fundación del mundo, dice Pablo, ya Dios tenía destinado quién iba a creer. Y es a eso suyo que Jesucristo dice que vayamos a predicar el Evangelio. ¿Qué es lo que pasa al día de hoy? Que yo no sé quién es de Dios y quién no. Por lo tanto, a mí se me demanda predicar el Evangelio a todo el mundo. A todo el mundo. La semilla que tú vas a predicar del Evangelio, ese llamado al arrepentimiento, va a llegar a todo aquel que ya Dios ha llamado desde antes de la fundación del mundo. Vayan conmigo a Efesios capítulo 1. Esto es importante porque una de las cosas que más desanima a los misioneros es no ver frutos de inmediato cuando van al campo misionero. Pero la pregunta es, y Dios te está diciendo en Mateo 28, ve y haz discípulos, predica el Evangelio. Pero si tú no ves que los discípulos vienen, desanímate. No, Él no ha dicho eso. La palabra debe ser expuesta, la palabra debe ser predicada, la palabra debe ser enseñada. Y dejarle los frutos de esa palabra al dueño de la viña, que es el Señor. Amén. Él va a enviar a los suyos. Él va a llevar la palabra y la va a hacer germinar en los oídos, en la mente y el corazón de los que son su pueblo. Miren cómo lo dice Pablo en Efesios capítulo 1. El apóstol Pablo está hablando a los Efesios y dice, verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Oigan esto, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, y aquí hay un problema grandísimo, antes de la fundación del mundo. Espérate, Pablo, no entiendo. Que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, dice Pablo. Sí, así mismo, porque Dios sabía que el hombre iba a pecar, y Dios escogió un pueblo de toda lengua, tribu, pueblo y nación para que le adore y le sirva. Y ahora te manda a ti y me manda a mí, predica la palabra. Predica la palabra, que ella va a dar fruto a 100 por 1, porque yo la tengo en mis manos. Hay un pueblo que va a escuchar. Y eso es lo que Pablo está diciendo.
nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ese es el motivo de la elección soberana de Dios, que seamos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, volviendo a Mateo 28, cuando el Señor dice que toda potestad le es dada en el cielo y en la tierra, está diciendo, ya está todo cumplido, ya está todo hecho y determinado, como habíamos planificado mi Padre, el Espíritu Santo y yo, desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué significan estas palabras? Mis amados hermanos, tenemos plena seguridad, pleno éxito en el trabajo que se nos está encomendando. La palabra de Dios no vuelve a Él vacía, también lo dice la Biblia en el Nuevo Testamento. La palabra de Dios va a dar fruto y lo va a dar aun cuando el impío pecador diga, yo no voy y yo no me voy a convertir y yo no creo. Porque yo dije eso muchas veces y mírenme donde estoy predicando. Al Señor no le importa lo que tú pienses. Él va a hacer su obra y su voluntad contigo conforme a lo que Él tiene planeado desde antes de la fundación del mundo. Vaya conmigo a Hechos capítulo 10 y veamos este ejemplo que fue el del apóstol Pablo. En Hechos capítulo 10, Pablo pide cartas para él ir a Damasco, Hechos capítulo 9, perdón, para él ir a Damasco y buscar a todos los cristianos, y él se iba a encargar, él en persona, de torturarlo, matarlo, quitarlo del medio. Ese era su plan. Y le dieron las cartas, y le dieron la potestad. Pero miren lo que pasó. Verso 1 del capítulo 9, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y esto es muy importante para nosotros. Fíjense que Pablo pide cartas para que si él encuentra alguna mujer o algún hombre o algún joven predicando el Evangelio de Jesucristo, él se lo iba a llevar preso y él lo iba a hacer sufrir por hacer eso. Y ahora el Señor se le aparece y le dice, Saulo, es a mí que tú me estás haciendo este daño. ¿Por qué tú me persigues? Oigan cómo Cristo se puso en el lugar de sus hijos. Si tú topas a cada uno de esos hombres y mujeres, es a mí que tú me estás topando. ¿Por qué me persigues? Y observen lo que sucede. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Miren el énfasis de nuevo. Pero Pablo le pidió carta a los sacerdotes para él buscar a los cristianos, hombres o mujeres, que estuvieran predicando de Cristo. Y el Señor le dice, es contra mí que tú estás luchando. Amados hermanos y hermanas,
cuando estamos predicando el Evangelio y el inconverso viene a taparte la boca o pone una bocina todo lo que da para que tus palabras no sean oídas, no es contra ti, es contra Dios. Es contra Dios. Deja que Dios actúe, porque muchos que comenzaron así terminaron postrados adorando al Señor. Ese fue el caso de Saulo. Sigamos leyendo. A quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. La palabra coce es dar golpe contra un aguijón. Imaginen un clavo de acero pegado en una pared con la punta hacia afuera y que yo comience a darle con mi puño. El clavo se queda igualito y yo soy el que voy a sufrir cada vez que intente darle y el clavo entra a mi puño. Y el Señor dice: ¿y qué es lo que tú piensas que vas a hacer? Cuando yo te formé, cuando yo te di el cuerpo que tienes, cuando yo te he dado la energía que tienes, ¿tú vas a poder pelear conmigo? Señores, para que tengan una simple idea, el mundo en que vivimos es tan complejo que los científicos más sabios del mundo reconocen que hay muchísimas cosas que ellos no saben explicarlas. Gente que han estudiado por años y que se han capacitado y no saben todavía explicar cómo existe la fuerza de la gravedad en todo el universo. Y si eso ellos no saben exponerlo, ¿cómo pueden ponerse a pelear contra el hacedor de todas las cosas? Por eso es que Jesucristo le dice a Saulo: pero tú no estás pensando lo que estás haciendo. Tú me estás persiguiendo a mí, que era lo mismo que perseguir a mi pueblo, cuando yo soy quien controla absolutamente todo, incluyéndote a ti. Y fíjense lo que pasa. Verso 6. Él, Saulo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Fíjense cómo este hombre bravucón, engreído, orgulloso, sale a perseguir a la iglesia y termina temblando, diciéndole al Señor: ¿y qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Y el Señor le dice: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Una vez depuesto esa actitud de violencia de Pablo, el Señor le dice: entra a la ciudad y allí te van a decir lo que tú vas a hacer. Y Dios manda a Ananías a hablar con Pablo. Pablo había prometido que iba a llevar preso a los cristianos, y ahora Dios envía a Ananías, uno de sus hijos, para que ore por Pablo, para que él reciba la vista y para que él se convierta en el predicador que Dios quería que fuera. Y es el apóstol Pablo, el perseguidor de la iglesia, que de 27 libros que tiene el Nuevo Testamento, es el autor por lo menos de 13. Es decir, que más del 50% de los libros del Nuevo Testamento lo escribió un perseguidor que iba a matar a los cristianos. Miren cómo Dios cambia la cosa. Y eso es lo que Jesucristo está diciendo: toda potestad está en mi mano, en el cielo y en la tierra. Se va a hacer lo que yo digo. Entonces, cuando el Señor nos da, volvamos a Mateo 28, cuando el Señor nos da esta información, nos está animando a hacer su voluntad. Nos está animando a predicar, nos está animando a llamar a otros al arrepentimiento. Nos está animando a que no descansemos ni perdamos el ánimo porque veamos la dureza de corazón de las personas.
Miren, la iglesia primitiva, cada vez que un creyente salía a predicar, terminaba echado a los leones. Devorado, familia completa. Si ustedes leen el libro Mártir de las Catatumbas, van a ver cómo allí un soldado romano, un capitán de una compañía romana, se dedicó a ubicar dónde se escondían los cristianos. Y él fue muy hábil y muy astuto. Él se fingió como un cristiano y unas personas lo conducen debajo de la tierra en Roma para llevarlo a las catatumbas y él viera dónde se reunían los cristianos. Parecía que todo estaba perdido. Y él fue llevado allí. Cuando él comenzó a ver a las personas cantando, adorando, sirviendo a un Dios que no veían, que no tenían imágenes y con el corazón adorándole, dice la historia que este hombre quedó impresionado. Y poco tiempo después sale de la catatumba convertido al Señor. Y fue un siervo de Dios que en el Coliseo romano terminó su vida predicando a Jesucristo. Como Pablo, él salió a buscar a los cristianos para matarlos y terminó él perdiendo su vida y dándole gloria a Jesucristo delante del emperador. Eso es lo que Cristo está diciendo. Yo tengo la potestad de cambiar las personas para que vengan y hagan mi voluntad. Así que salgan y prediquen sin ningún temor. Salgan y prediquen el Evangelio, no importa lo que hagan. ¿Por qué no importa lo que hagan? Porque a este cristiano le quitaron la vida, lo mataron al capitán que le mencioné, y sin embargo, ¿qué fue lo que hicieron? Llevarlo a la presencia de Dios. Cuando un verdadero creyente muere, va a la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios, lo que él va a recibir es toda bendición. Ah, tú, eso se lo está inventando usted. No, eso es de la Biblia. Vamos a Apocalipsis, capítulo 14. Oigan lo que dice el Señor en Apocalipsis 14. 14, verso 13. Y esto es para darle ánimo a sus hijos de que prediquen la palabra a tiempo y fuera de tiempo, no importa lo que acontezca. Apocalipsis 14, 13 dice: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. La palabra bienaventurado significa feliz, dichoso, bendecido. Todos los muertos que mueren en el Señor. Dice el Espíritu, sí, son dichosos, son bienaventurados, porque son traídos a la presencia de Dios para ser fortalecidos, consolados, animados. Pero oigan lo siguiente, el apóstol Pablo dice en 2 de Tesalonicenses que cuando Cristo vuelva a la tierra, ¿quiénes vienen con él? Todos los que han partido y están en la presencia del Señor. Es decir, que cada hijo de Dios que ha muerto está más vivo que nunca. Dwight L. Moody, un famoso predicador americano, cuando estuvo enfermo, él predicaba multitudes en los estadios, y una vez ya moribundo llama a su familia y le dice: mañana los periódicos de la ciudad de Chicago van a escribir en primera página: Dwight L. Moody ha muerto. No lo crean, voy a estar más vivo que nunca. Voy a estar más vivo que nunca.
Tú ves, eso es lo que hace esa fe ciega que esta gente tiene. No, vamos a Apocalipsis capítulo 6. Él sabía lo que estaba hablando. Él sabía lo que estaba hablando. Apocalipsis capítulo 6, el famoso texto de los anillos, de los sellos, perdón, nos dice Juan en el verso 9: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar de Dios, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, las almas de los que habían sido muertos, clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Qué le estaban ellos clamando? Señor, pero nosotros fuimos asesinados. ¿Cuándo tú vas a juzgar a los que moran en la tierra que nos asesinaron? Habían sido muertos físicamente, estaban en la presencia de Dios, pero estaban conscientes que sus asesinos estaban vivos. Estaban vivos. Pero el muerto no sabe nada. No es creyente. El creyente está muy consciente de todas las cosas. Y son ellos los que le dicen: Señor, pero ¿y qué tiempo vamos a esperar que tú juzgues y vengues nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y oigan la respuesta del Señor. Verso 11: y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ¡Wow! Dios sabe quién va a ser asesinado, vejado y maltratado en el pueblo suyo. Y le dice a los que ya están con él: tranquilo, pónganle vestidura blanca, descansen, disfruten, que todavía faltan que otros también vengan, que van a ser muertos como ustedes. ¿Qué nos está diciendo el Señor con esta revelación? Yo tengo todo controlado en mi mano. No hay sorpresas para mí. No la hay. ¿Y por qué Dios permite eso? Muy sencillo, hermano. Cuando Dios deja que alguien le quite la vida a un hijo de Dios, vienen dos motivos de inmediato que se cumplen. Uno, el inconverso es ya juzgado por Dios y no se arrepiente y condenado a toda condenación. Juan el Bautista, fue ahorcado, fue decapitado por Herodes, y en ese momento Juan fue llevado a la presencia de Dios en espíritu. Su cuerpo quedó tirado en la tierra, pero Herodías y todo su séquito quedaron condenados por toda la eternidad. Hay una línea que cuando se cruza no tiene vuelta atrás, y el pecador no se da cuenta muchas veces cuando pasa esa línea, pero Dios la tiene. Dios la tiene. Cuando Judas iba a entregar al Señor, ¿qué le dijo Cristo? Vete y haz lo que tú vas a hacer. Pero hay una palabra de él que a mí particularmente me hace llorar mucho. Cuando Judas se levanta, Cristo le dice: mejor te hubiera sido nunca haber nacido. Del labio de Dios. Mejor te hubiera sido no haber nacido jamás. Lo que te espera es peor de lo que el mismo diablo va a llevar. Es decir,
que Cristo tenía todo sumamente controlado, no había sorpresa. Judas, yo sé que tú eres. El apóstol Juan nos dice que Judas se robaba el dinero de las ofrendas. Y como nadie le llamaba la atención, él dijo, estos son unos estúpidos, estos no ven, Nacho, yo soy más vivo que ellos. Y Cristo le dice, no, no somos estúpidos. Yo te estaba viendo cada vez que lo hacías. Y veía cómo tú ibas endureciendo tu corazón y llevándote cada vez más las ofrendas que nos daban. Ahora yo te digo a ti, mejor te hubiera sido que tú no hubieras nacido. Lo que tú vas a pagar es por toda la eternidad. Y para concluir esta idea, vayan conmigo a Isaías 66. Este pasaje para mí es demasiado fuerte. Y la verdad le digo que cuando lo estuve repasando para venir aquí, la garganta se me tranca por lo que dice Isaías 66 en su último capítulo. Oigan lo que dice en su último versículo. Isaías 66, 24, y dice Dios, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. Él está hablando a su pueblo. En Isaías 66, Dios está hablando de su venida. Y dice, saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá y su fuego nunca se apagará y serán abominables a todo hombre. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Todo aquel que se rebele contra mi voluntad será condenado eternamente y nunca va a morir y nunca va a dejar de sufrir. Eso es el infierno. Eso es el infierno. Y cuando a un pecador tú le hables en esa condición y en esa forma, a él va a tener que pensar muy bien los pasos que va a seguir dando. Pero el trabajo en el evangelismo, en la gran comisión, no es en vano. No es en vano. Dios le dijo a Jeremías el profeta, yo te he llamado para que prediques mi palabra en Israel. Pero ten por cierto que nadie te va a creer, que nadie te va a hacer caso. Pero predica la palabra, que yo voy a hacer mi voluntad. Cuando ustedes puedan, lean el libro de Lamentaciones. Jeremías, cuando vio el cumplimiento del juicio de Dios para con Israel, dicen los historiadores que cayó en una depresión al ver cómo asesinaban al pueblo judío. Dicen los historiadores que Nabucodonosor entra a la ciudad y toma a la familia y los niños y los tiraban por la ventana y los soldados lo esperaban con una lanza y lo atravesaban de lado a lado. Por causa de la dureza del corazón del pueblo y no poner atención a la palabra de Jeremías. Jeremías escribe el libro de Lamentaciones porque le dolió ver a su pueblo perder la vida de esa forma. Pero también entendió que los que fueron llevados cautivos, como Dios le había dicho, Dios le dijo, yo lo voy a traer de nuevo a esta ciudad y de ellos voy a levantar mi pueblo una vez más. Es decir, amados hermanos y amigos y a los que nos ven por la internet, que el trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Volvamos a Mateo 28. Porque toda potestad es dada en las manos del Señor, en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, el trabajo de hacer la gran comisión no es en vano. Ese es el primer punto. El segundo punto es el mandato otorgado por el Señor, verso 19.
Por tanto, porque Él tiene toda potestad, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Porque toda potestad me ha sido entregada y está en mis manos. Vayan, hagan discípulos y dejen los resultados en mis manos. Ve y predica que yo voy a hacer que la semilla dé fruto a 100 por 1, a 60 por 1, a 70 por 1, pero va a dar fruto. No es un trabajo en vano. Eso es lo que el Señor lo está diciendo. Y ustedes iban a ver esos frutos, le dice Él a sus discípulos, y van a bautizar a muchos. A Saulo de Tarso fue bautizado, una vez se convirtió al Señor. Ananías fue temeroso, fue con miedo, temblando, pero luego vio a un hombre nuevo, hecho una nueva criatura, como dijo el mismo apóstol Pablo, sirviendo al Señor y dando la vida por el mismo Señor Jesucristo. Es decir, que aquel que iba a acabar con el cristianismo terminó siendo el mayor defensor de Cristo que la humanidad ha podido ver. Como lo había dicho anteriormente, más de la mitad de los libros del Nuevo Testamento son de Pablo. Y ustedes me dicen, pero tiene 27 libros del Nuevo Testamento. ¿Cómo que más de la mitad? Claro que sí. Lucas conoció al Señor en el ministerio de Pablo y por el apóstol Pablo, y trabajó con el apóstol Pablo muchos años. El Evangelio de Lucas y el libro de Hechos, Lucas lo escribe porque habiendo conocido al Señor por medio de la administración de Pablo, él comienza a indagar toda la historia acerca de Cristo y toda la historia acerca de la iglesia, y nos dejó ese legado para toda la generación de futuro. El Evangelio de Lucas y el libro de Hechos. Si tú le sumas esos dos libros a todas las epístolas del apóstol Pablo, incluyendo la epístola a los hebreos, que aunque no dice el nombre, por todo lo que allí se dice y se escribió, la mayoría creemos, entre lo que yo me incluyo, que Pablo escribió el libro a los hebreos. No lo firmó con su nombre porque él sabía que lo iban a rechazar. Pero acuérdense que Pablo tenía siempre el deseo de que los judíos conocieran el Evangelio. Y en esa epístola a los hebreos, uno ve el lenguaje de Pablo que presentó en el libro de Efesios, en Colosenses, en Filipenses, en la nueva epístola a los tesalonicenses, indicando la grandeza del Señor. Hebreos muestra a Cristo como el sumo sacerdote prometido, como el Mesías que había sido enviado y como el único en el cual todo lo que fueron redimidos en el Antiguo Testamento, según Hebreos 11, tienen vida eterna. Ellos creyeron en el Mesías que venía. Y Pablo dice, por eso son salvos, porque el Mesías vino y el Mesías es Dios hecho hombre. Es decir, hermano, que tenemos la prueba más efectiva de que la gran comisión no es en vano. No es en vano. Quien me predicó el Evangelio a mí es mi primo hermano Luis Almanza. Y Luis se mofaba de burlarse con malas palabras de las cosas del Señor. Cuando él vino a los pies convertido al Señor, se puso como meta predicarle a toda la familia. Y muchos llegamos a los pies del Señor a través de él y de su cuñado Nicolás Marte. Y el día pasado estábamos conversando en la casa de mi padre, y yo le decía a él, Luis, ¿y tú has pensado cómo Dios te transformó
de tú ser un burlador del Señor, él ponía letrero en la pared de Jesucristo tal cosa, burlándose con malas palabras. Y ahora, por más de 40 años, ser un predicador fiel de Cristo y traer a muchos al arrepentimiento del Señor. Y lo que me dijo, justamente, eso es lo que hace la obra de Dios. El Espíritu Santo transforma viles pecadores en siervos del Dios Altísimo. El trabajo no es en vano, hermanos. Prediquen a tiempo y fuera de tiempo, como dice Pablo. Lleven el Evangelio, lleven la palabra, porque es el Señor quien va a dar los frutos. Y eso es lo que Él nos está mostrando. Ahora bien, en tercer lugar, la evidencia de vida. Si hay algo que le hace daño al Evangelio y a la predicación del Evangelio, es un creyente o uno que se llame creyente que no tenga una evidencia de vida adecuada. Si tú quieres ver el Evangelio destruido, no vivas conforme al mandato del Señor, que el impío se va a burlar 2 veces. Se va a burlar porque en su pecado está muerto, en delitos y pecados. Pero se va a burlar porque tú eres una horrible caricatura de la santidad y de la verdad del Señor. Por eso es que el Señor dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas. ¿Oyeron esa palabra? Espérate, tú ves que a mí no, yo guardo alguna cosa. No. Todas las cosas que os he mandado. Punto. El cristianismo no te da a ti la facultad de que tú elijas qué tú cumples y qué no. Vamos a Mateo capítulo 7. Oigan lo que lo dice, cómo lo dice el Señor en Mateo capítulo 7, verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Observen que estos milagros no garantizaban la conversión de los que lo hacían si no vivían en santidad. Y oigan lo que le dice el Señor: y entonces les declararé. ¿Quién lo va a declarar? Jesucristo. Nunca os conocí. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué es lo que Él está diciendo? Los míos se identifican porque son santos como yo soy santo. Los míos se identifican porque tienen un amor por mí, por mi Padre y por el Santo Espíritu que es más grande que su propio deseo. Por eso cuando un cristiano dice: es que yo no puedo, es que yo no tengo ánimo ni deseo para hacer. Espérate. Si el Espíritu Santo mora en ti, esto no es un asunto de ánimo ni de deseo, es de hacer la voluntad de Dios. Amén. Hay que leer la Biblia porque es la palabra de Dios y Dios me manda a leerla. Hay que orar porque Dios me manda a orar. Hay que vivir en santidad porque mi Dios es un Dios santo. Cristo vino a darle muerte al pecado, así que
dice él, enséñenle a todos aquellos que ustedes le prediquen mi palabra, mi evangelio, todas las cosas que deben guardarlas. Todas las cosas que deben guardarlas y deben vivir en conformidad a ella. El apóstol Pablo dijo a los corintios, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Y anatema significa sea maldito. Así que el verdadero cristiano va a predicar el evangelio porque es el mandato y la ordenanza del Señor. Va a vivir el evangelio porque es el medio por donde él glorifica a Dios. Y lo va a pronunciar y a enseñar a los demás porque ha sido el mandato de Dios. Mis amados hermanos y amigos, sin santidad, dice el autor de Hebreos, que ya le dije que para mí es Pablo, sin santidad nadie verá al Señor. Punto. Pero mira que a mí me gusta tanto. Sin santidad nadie verá al Señor. Si ese es el mandato, entonces no hay elección. Es vivir santa, justa y piadosamente. Punto. Hacer la voluntad de Dios por encima de mi deseo, por encima de lo que a mí me gusta, por encima de mis pasiones. Primero Dios, después lo demás. Eso es lo que enseña la Biblia. Y en Mateo 28, ese es el llamado de Cristo cuando vamos a la gran comisión. Enséñenle a que guarden todas las cosas, todo lo que Él ha revelado, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero mira, a mí no me gusta pagar los impuestos porque es que los políticos se los roban. Ese no es tu problema. Paga tus impuestos, da tu ofrenda, porque tú lo estás haciendo para Dios. Ellos le van a dar cuenta a Dios de cómo usan eso. ¿Ven cuál es el punto? Pero es que mi esposo es muy peleón, yo no puedo estar con él. El Señor dice que cuando nos casamos debemos ser fieles hasta la muerte. Pero los discípulos, y no tengo tiempo para buscarle los pasajes, cuando el Señor le estuvo hablando de eso, el apóstol Pedro le dice, pero si es así no conviene casarse. Y Cristo le dice, sí, eso es verdad. El matrimonio no es para todo el mundo. Si tú no estás dispuesto a amar a tu mujer como a ti mismo, no te cases. No te cases y deja eso. Es decir, que nosotros debemos enseñar todas las cosas. Todas las cosas. ¿Para qué? Para que el nombre del Señor sea exaltado y glorificado. Y concluyo con un tema muy particular. El Señor nos dice en cuarto lugar el soporte que nos va a dar la fuerza para nosotros hacer este trabajo. Siguen diciendo que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Wow! ¡Qué palabra! Cristo está diciendo, en cada decisión tuya yo estoy allí. En cada momento en que las lágrimas vienen a tus ojos, yo estoy allí. En cada momento de felicidad, yo estoy allí. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso es que le dice a los que persiguen a los cristianos, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Es contra mí que tú estás luchando. Mis amados hermanos, la promesa de Cristo es que Él que mora con su pueblo va a estar con nosotros en todo momento de angustia y de necesidad. Él no abandona a su pueblo. Concluyo con una noticia que salió en los años en que Donald Trump, que fue ahora reelegido presidente, era presidente. Donald Trump fue presidente del 2016 al 2020.
Cuando él llega a la presidencia, el movimiento ISIS tenía varias naciones y varios pueblos del Medio Oriente en sus manos. Y especialmente ISIS se dedicaba a buscar a los cristianos y a ahorcarlos. En una de esas ciudades donde ellos entraron, tomaron a una madre con sus 2 hijas, la ahorcaron y del hombro de la mamá colgaron a una hija de un lado y a otra de otro. Esa foto la subieron a las redes y está todavía en las redes. Meses después, el presidente Donald Trump, con Mike Pence a la cabeza, que fue su vicepresidente, ordenaron el ataque de Estados Unidos a ISIS. Y en pocos meses todo ese grupo comenzó a ver la muerte en medio de ellos. Jesucristo dijo: cuando tú persigas y ataques a mi pueblo, yo voy a actuar. Yo voy a actuar. Hoy en día ISIS se está volviendo a renacer. En la última actividad que tuvo en Siria, en la noticia de anoche veíamos mi esposa y yo cómo estaban avanzando en la ciudad de Alepo, en Siria. La pregunta es, que me la hice a mí mismo: ¿qué haría yo? ¿Predicaría el Evangelio cuando vean que tengan mi familia, mis hijos, a mí mismo, a punto de matarnos si seguimos predicando a Cristo? ¿O vamos a negarlo? Esa pregunta debe hacerse a cada cristiano, porque, mis amados hermanos, leímos ya en Apocalipsis capítulo 6 que el Señor dice: faltan muchos que van a ser muertos como estos. Que el temor a la muerte no mengue tu fe. Predica, porque la vida no termina con la muerte. La vida no termina con la muerte. Cristo es la vida. Y Él ha dicho que Él va a levantar y volver a la existencia a todo hijo suyo, a todo creyente. Si la Biblia nos dice que Eliseo muerto, cuando un difunto tocó el cuerpo de Eliseo, resucitó, entonces Dios te está diciendo: confía en mí, haz mi voluntad, ámame por encima de todas las cosas y espera en mí. Mis amados hermanos, yo no sé lo que va a pasar en los años por venir, pero cuando vemos la maldad, cómo está creciendo en el mundo, cómo la agenda de muchas naciones es promover cosas que Dios dice que son pecados, tenemos que poner la fe delante de nosotros. Señor, es por ti y para la gloria de tu nombre que vamos a hacer tu voluntad. Es por ti y para ti que vamos a caminar y vamos a predicar. Es por ti y para ti que vamos a actuar confiando en tus promesas. Y que Dios haga conforme a su voluntad. Amén. Vamos a orar. Amante Dios.